bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Quieres empezar a comer sano y equilibrado? ¿Quieres empezar a eliminar las harinas refinadas y empezar a comer pan integral? En este vídeo te voy a enseñar a hacer un pan integral de la manera más fácil, con la panificadora automática del Lidl, y lo vamos a hacer con levadura fresca. Así que vamos a comenzar a preparar pan integral con salvado y semillas que te aconsejo hacer para comer todos los días. Este es el pan que consumo todas las mañanas y también lo acompaño con algunas comidas. Así que bueno, empezamos con los ingredientes. Bien, los ingredientes son 170 gramos de agua o 170 mililitros, es lo mismo. 170 gramos de leche. En este caso yo pongo leche de vaca semidesnatada. Podría ser leche de soja o leche de avena. Miel. 25 gramos de miel. Por supuesto voy a utilizar levadura fresca. 25 gramos. Aceite, en la receta original pide aceite de girasol, pero como yo no tengo, utilizo aceite de oliva. De aceite son 20 gramos. Luego, 300 gramos de harina integral. Por supuesto, salvado de trigo. Estos son unos 15 gramos. Luego, 100 gramos de harina de trigo de tipo de fuerza. Esto es para elevar. Y luego las semillas. Tenemos 10 gramos de semillas de lino y 25 gramos de pipas de girasol. Y por supuesto sal. La receta original pide 10 gramos de sal. Yo le pongo menos. Estos son unos 7 gramos, que parecen un montón. Pero bueno, si le pones menos no pasa nada. Y eso es todos los ingredientes. Bien, comenzamos con la preparación. Primero vamos a echar en la cubeta el agua. Luego la leche. La levadura desmenuzada de esta manera. Y la vamos a remover con la espátula para que se vaya deshaciendo. Una vez deshecha la levadura, le agregamos la miel. Luego agregamos el aceite. Removemos bien y mientras removemos vamos echando la harina de fuerza. Removemos bien, un poco. No hay que preocuparse de que queden grumos porque la panificadora lo va a amasar y se va a quedar todo uniformemente, pero para que un poquito humedecer toda la harina que hay, lo removemos un poquito así. Ahora encendemos la panificadora y metemos la cubeta. Bien, el programa que vamos a utilizar es el programa número 16, que es el programa programable. Yo ya lo tengo programado, es la primera opción, dura un máximo de 3 horas 30 y en pantalla voy a mostrar cómo lo he programado. Para este tipo de pan hay que programar la panificadora de la siguiente manera. Precalentado 10 minutos, primer amasado 8 minutos, primera fermentación 30 minutos, segundo amasado 12 minutos. Aquí incorporamos los últimos ingredientes. Segunda fermentación, 1 hora. Aquí quitaremos los brazos amasadores. Tercera fermentación, 30 minutos. Y por último, el horneado, 1 hora. Bien, ahora vamos a poner
la cubeta, encajarla bien aquí, es importante. Cerramos y comenzamos el programa. Empieza el precalentamiento. Me espero hasta que llegue al segundo amasado, que es este de aquí, para incorporarle el resto de los ingredientes. Bien, ahora es cuando incorporo los últimos ingredientes, aprovechando que comenzó el segundo amasado. Primero agrego la harina integral, el salvado de trigo, luego las semillas y por último agrego la sal. Ahora a esperar una hora aproximadamente a que termine la siguiente fermentación, cuando me avisa mediante unos pitidos que ya puedo sacar los brazos amasadores. Para sacar los brazos amasadores uso un ganchillo que es un accesorio que trae la panificadora. Es especialmente para extraer los brazos. Hay que hacerlo con cuidado para no rayar el antiadherente de la cubeta. Simplemente es enganchar el brazo con el ganchillo y tirar para extraerlo. De esta manera. Luego, con la espátula extiendo la masa para que quede más uniforme a la hora de hacer la siguiente fermentación. Y a esperar a que termine el programa. Muy bien, ya finalizó. Y aquí tenemos el resultado. Bueno, ahora lo vamos a desmoldar. ¡Tarán! Y este es el resultado. Ahora mismo el pan está muy caliente, por lo tanto lo voy a dejar cubierto para que se enfríe. De esta manera. Luego lo cortaré. Muy bien, ya está listo para ser cortado. El pan está frío. Y ahora vamos a cortarlo en rodajas. Y van a ver el resultado que queda este pan integral con salvado. Por supuesto, nada que ver con los panes que compramos por ahí en los supermercados. Se nota que es de salvado porque es bastante oscurito. Bien, aquí salen más aproximadamente unas 12-14 rodajas y el pan pesa unos 750 gramos. Bien, finalmente he terminado de preparar este pan. Espero que les haya gustado y como ven, este pan no tiene nada que ver con los panes integrales de salvados que compramos por ahí en los supermercados. Una cosa que hay que tener en cuenta es que todo lo que hago en casa casero, además de saber los ingredientes que le ponemos, que eso es súper importante, también hay que tener en cuenta que no tiene conservantes. Por lo tanto, este pan hay que consumirlo antes de los 5 días. ¿Qué pasa si no soy capaz de consumirlo antes de los 5 días este pan? Yo lo que hago es congelarlo. Particularmente lo que hago es la mitad del pan lo congelo en rodajas y el día que quiera consumir 1 o 2 rodajas, lo que hago es, depende de lo que voy a consumir,
sacar esas rodajas del congelador y las pongo en una tostadora unos minutos y enseguida tengo el pan descongelado. Y de paso, si quiero, lo puedo tostar, por supuesto. Y bueno, si les gusta este vídeo, si les ha gustado este pan, voy a preparar más panes. También tengo pensado próximamente, no sé cuándo, no quiero prometer nada, pero mi idea es hacer también pizza. Yo todos los sábados por la noche ceno unas pizzas, obviamente las hago yo, caseras, con la harina integral, así que si les gustó este vídeo y quieren saber más sobre otros tipos de panes y otras cositas también que se puedan hacer en esta panificadora y no quieren perderse ningún vídeo, tienen que hacer clic en el cactus para suscribirse a mi canal. Así que bueno, hasta luego.